está disponible para todos aquellos que verdaderamente deseen comprobar aquello que nosotros estamos platicando, aquello que nosotros estamos exponiendo. Y de hecho, nosotros siempre hacemos la invitación para que no nos creas, para que tú no des por un hecho que todo lo que nosotros decimos es verdad, sino que te invitamos, te retamos a que lo verifiques, que lo cotejes tanto con las fuentes de información que están disponibles en el Internet, como con incluso las mismas Sagradas Escrituras, que para nosotros, así como para ti, son sagradas, son santas y son de inspiración divina. Así que, para continuar con estas definiciones, nos vamos a dar cuenta también que dentro de esta misma fuente de información que es Wikipedia, los protestantes también hacen su aportación respecto al reino de Dios. Hay que recordar que el motivo del estudio de hoy es discernir el concepto del reino de Dios. Los protestantes, por otra parte, tienden a creer que la iglesia es el instrumento en el cual el reino se manifiesta. Es decir, el protestantismo no dice que el reino de Dios es sinónimo de iglesia. Ahora, según un teólogo protestante que está registrado aquí en Wikipedia como Dietrich Bonhoeffer, el reino de Dios en la tierra se establece en dos aspectos en los que se manifiesta por separado. Estos dos aspectos son milagro y orden. El aspecto bajo el cual el reino de Dios se manifiesta como milagro lo llamamos iglesia. Y el aspecto bajo el cual el reino de Dios se manifiesta como orden lo llamamos Estado. El reino de Dios en nuestro mundo no es otra cosa que la dualidad de iglesia y Estado. El reino de Dios se establece en la iglesia en la medida en que ésta da testimonio del milagro de Dios. El reino de Dios se establece en el Estado en la medida que éste reconoce y preserva el orden del mantenimiento de la vida. Ok, esta es la definición que encontramos nosotros en Wikipedia. Es una definición un poquito larga e incluso esta definición suena un tanto técnica. Sin embargo, en términos generales, nosotros lo podemos resumir de la siguiente forma. La Iglesia protestante, a través de este teólogo, dice que el reino de Dios es la suma de iglesia y gobierno. ¿Ok? Entonces, para el protestantismo, iglesia no es sinónimo de reino de Dios como lo es para los católicos. Para los católicos, reino de Dios es sinónimo de iglesia católica. Para el protestantismo, el reino de Dios es sinónimo de iglesia más gobierno. ¿Ok? Entonces, como quiera que sea, ellos están involucrando un concepto que nosotros más adelante vamos a desarrollar, que es muy importante que lo conozcamos, como lo es el concepto de iglesia. Ahora, sin embargo, estas no son las únicas dos posturas que tienen tanto la Iglesia Católica como el protestantismo. Dentro del mismo cristianismo nos encontramos con conceptos mucho más espiritualizados. Se dice que el reino de Dios es un reino espiritual. Espiritualizar conceptos desata la imaginación de las personas y nos conduce a obtener conclusiones fantásticas. Este planteamiento de un reino espiritual surge cuando las personas leen en la Biblia frases como reino de los cielos y automáticamente lo asocian con conceptos celestiales. Por esta razón es que hoy en día hay personas que piensan que su destino final será en los cielos. Este tipo de razonamiento ha sido reforzado a lo largo de la historia por conceptos humanistas. Y es necesario aquí hacer un breve recordatorio acerca de qué es el humanismo. Nosotros debemos recordar que el humanismo es esa corriente egocentrista del pensamiento humano que exalta al hombre. Exalta la creatividad del hombre, su ingenio, su inteligencia, su belleza y su posición en el universo. Lo exalta tanto que incluso lo coloca en el papel de colaborador de Dios, buscando siempre una
supuesta libertad, que no es otra cosa sino una manera disfrazada de decir buscamos la independencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque a esa libertad ellos le llaman la libertad de no estar bajo la ley de Dios. Entonces, realmente esa libertad que buscan este tipo de personas realmente es un mal uso de la palabra libertad, porque ellos buscan una libertad que, de acuerdo a la definición que ellos tienen, esa libertad es un sinónimo de no seguir la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos en la definición del reino de Dios para este sector de personas que están absorbiendo este tipo de conceptos humanistas y que los están espiritualizando de tal forma que piensan el reino que está destinado para ellos está en los cielos. De esta manera, el concepto de un reino espiritual, en combinación con este humanismo, se acomoda muy bien con las expectativas humanistas. De esta forma, las personas llegan a creer que después de morir pasarán toda una eternidad en los cielos y entre los ángeles. No se dan cuenta que cuando creen en una eternidad en los cielos no están creyéndole a la Biblia, sino que le están creyendo al humanismo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, uno de los principales representantes de estas corrientes humanistas fue un filósofo que hoy es muy conocido, que incluso hoy se habla mucho de este filósofo en las escuelas, sobre todo en las escuelas en donde se habla de humanidades precisamente, como lo es Platón. Platón enseñaba que este mundo es un reflejo corrupto de un mundo mejor. Te voy a leer lo que encontré respecto a Platón. No te lo voy a leer todo porque es demasiada información, pero es muy importante que nosotros veamos lo que Platón enseñaba y te vas a sorprender cuando incluso encuentras frases dentro de este mismo desarrollo de las enseñanzas de Platón. Encuentras frases que hoy en día son muy usadas en las iglesias cristianas. Fíjate bien, Platón enseñaba que este mundo es un reflejo corrupto de un mundo mejor, un mundo ideal, un mundo de arriba. ¿Ok? Platón decía que la muerte es la liberación del alma, de su esclavitud con el mundo y de su esclavitud al cuerpo, que también es corrupto. Según Platón, el alma es inmortal y en la muerte el alma sale de este cuerpo y sale de este mundo y regresa al mundo de arriba. Un mundo al que Platón se refería como un mundo en donde solo existían ideas. ¿Sí? Por lo tanto, pues hoy no resulta extraño que los cristianos lean la Biblia a través de los ojos de Platón, aunque ni siquiera lo sepan. Después de todo, el mundo ideal de Platón es muy comercial, es decir, se presta mucho a la mercadotecnia. Resulta un buen negocio en el cual se pueden desarrollar doctrinas de prosperidad, de triunfalismo, etcétera, etcétera. De esta manera se ha podido conectar el mundo ideal de Platón con el cielo de la Biblia. ¿Sí? Entonces, la influencia del humanismo, Platón simplemente es un ejemplo, pero la influencia del humanismo ha hecho que muchas personas piensen que el reino de Dios del cual se habla en la Biblia es un reino celestial, es decir, es un reino en donde ellos van a ir cuando mueran y en donde van a pasar ahí toda la eternidad. Ahora, como en la mayoría de los casos de descontextualización, se usan pasajes aislados o versículos aislados para tratar de reforzar este tipo de conceptos humanistas. Ahora, sí vamos a ir a la Biblia porque me interesa que en la Biblia lo verifiquemos. ¿Por qué es que el humanismo ha tomado tanta fuerza dentro de la misma iglesia cristiana? ¿Por qué hoy hay personas, por qué hoy hay pastores que pueden estar enseñando que cuando la gente muere se va al cielo y que ahí van a pasar toda la eternidad? Veamos algunos de estos versículos de los cuales se echan mano para apoyar el concepto de que pasaremos una eternidad en los cielos. Y te voy a pedir de favor que vayas al Evangelio de Juan,
capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ok, Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Estamos tratando de encontrar versículos en la Biblia que justifiquen el hecho de que las personas piensen de que su destino final es en los cielos y que ahí van a pasar toda una eternidad. Veamos. En el versículo 2 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, entonces aquí, pues aparentemente, y digo aparentemente porque hoy nosotros sabemos que no podemos leer un versículo si desconozco, sobre todo si desconozco yo el mensaje general de la Biblia, el mensaje global de la Biblia, y si yo tomo unos versículos para apoyar cualquier enseñanza, pues seguramente lo voy a poder hacer. Está demostrado que si tú quieres enseñar lo que tú quieras, lo puedes hacer con versículos aislados de la Biblia. Incluso tú puedes llegar a justificar el homosexualismo con versículos aislados de la Biblia, dándole una interpretación cómoda, dándole una interpretación muy ventajosa para aquellos que quisieran justificar el homosexualismo. Así es que, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a entender la Biblia de una manera global. Por eso es muy importante que aquel que se para enfrente de un púlpito o aquel que toma un micrófono para hablar acerca de la Biblia haya por lo menos tenido la oportunidad de entender la Biblia en su concepto general, para no correr el riesgo de descontextualizar los versículos. Así es que hoy, aquí en estos primeros versículos, en el capítulo 14 de Juan, pues aparentemente Jesucristo está diciendo: voy a la casa de mi Padre, ¿sí? Y después voy a preparar moradas y después vengo por ustedes, ¿sí? Esa es la parte con la cual pues nosotros nos quedamos, y una gente que quizás solamente lee estos pasajes puede decir: pues ya ves, aquí Jesucristo está diciendo que pues mi lugar final está en los cielos. Ok, vamos a continuar con esto. Obviamente a todo esto le vamos a dar respuesta. La siguiente referencia que quiero que verifiquemos es el mismo Evangelio de Juan, pero ahora vete al capítulo número 18. Capítulo 18, y vamos a ver un versículo, nada más vamos a ver un versículo que es el versículo 36. Entonces, en estos primer versículo que vemos aquí también en el Evangelio de Juan, pues pareciera que Jesús está diciendo: yo me voy al cielo, voy a hacer unas moradas para ustedes en los cielos y después vengo por ustedes. Ok, ahora, Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Qué dice Juan capítulo 18, versículo 36? Dice de la siguiente forma: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Ok? Entonces aquí Jesucristo está diciendo: mi reino no es de aquí. ¿Ok? Entonces aquí también, quizás con un poco quizás a lo mejor de inexperiencia, en el mejor de los casos, yo pudiera interpretar que, pues bueno, aquí Jesucristo está diciendo: mi reino, que sabemos que el reino de Jesús es el equivalente al reino de Dios. Aquí Jesús está diciendo: mi reino no es de este mundo, ¿sí? Entonces, yo tengo que aprender a interpretar la Biblia, pero solamente lo voy a poder hacer una vez que ya conozco el contexto general, el mensaje general de la Biblia. Por eso hay referencias en la Biblia en donde se dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Es decir, no puedo yo considerar versículos aislados, capítulos aislados, libros aislados, sino que tengo que considerar toda la Biblia. A la hora de que yo hago un estudio,
yo tengo que tener cuidado de no contradecir ninguna parte de la escritura. Si yo estoy haciendo una interpretación que contradice alguna